Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Seguimos con la explicación del servicio de atención al paciente internacional que brinda HM Rosaleda, HM La Esperanza en Santiago, pero también en Coruña, a todas las personas extranjeras que están por aquí, que sufren un percance. Lo habíamos dejado a Anabel Costa, bienvenida de nuevo. Gracias. En que el balance de este servicio es altamente positivo, pero a mí se me ocurre ahora si existe algún perfil muy definido del paciente que acuda a vosotros. ¿Qué va? O sea, de todo. De todo, desde pediatría, desde un bebé, hasta una persona de 86 años haciendo el camino, de Alaska. De Alaska. Sí, madre te puedes mía. imaginar. Madre mía. Con lo cual las nacionalidades, bueno, me imagino que... Más de 54 nacionalidades hemos atendido. ¿Recuerdas el primer caso que atendiste? Un ruso. ¿Un ruso? Un ruso. ¿Y hablaba un inglés, marinero. supongo? Nada. ¿No hablaba nada inglés? Nada, absolutamente nada. Ruso. ¿Y entonces cómo Porque tenemos hicisteis? traductoras también en otros hospitales y llamamos. Si no dominamos cualquier idioma, tenemos telefónicamente, pero muy bien. Al fin y al cabo, María, no es solamente el idioma, es la empatía. Si tú te quieres hacer entender, te entienden. Con un gesto, una palabra. Claro, y en esos casos todavía parece que uno presta más atención a esos gestos, ¿no? Sí. Porque uno supongo que está desesperado, se siente desvalido, ¿no? Y solo en muchas ocasiones. Hace poco tenemos un grupo de noruegos que hacen el camino en bicicleta, ¿no? Uno se cae en la bicicleta, ingresa y su equipo, sus amigos, se marchan y quedan solos. Uy, Entonces, eso es fuerte, ¿eh? Claro, y estamos ahí para todo, no solamente a nivel traducción, que la gente piensa están para traducir, no, conlleva muchísimas más cosas que la traducción. Claro, me imagino que el hecho a lo mejor de que entréis por la mañana, ¿no? y digáis buenos días en su idioma puede ser fantástico Eso es todo para esa persona. Para esa persona es un mundo. Y que no cuesta nada. Nada, absolutamente nada. El ser agradable, el sonreír, ¿no? El dar un abrazo en un momento determinado. Sí. Yo creo que eso lo necesitan no solamente todos. el paciente extranjero, pero claro. todos, ¿no? Los que estamos o los que nos hemos visto en esa situación alguna vez. ¿En qué se diferencia de La Coruña el servicio de atención internacional? Supongo que el paciente a lo mejor es un poco diferente. Es diferente. ¿no? El servicio es exactamente igual, sí. De excelencia, por supuesto. El paciente es diferente, la casuística es diferente. En Santiago estamos hablando de peregrinos, de estudiantes de Erasmus y en Coruña mucho tripulante de barco y cruceristas, los máximos. ¿Es más problemática el tipo de paciente que hay en Santiago por el hecho de ser Erasmus a lo mejor? Borracheras y demás. Bueno, cada cosa tiene su aquel. Bueno, lo importante es que se sienten a gusto y me imagino que eso... Y buscar una solución a todos sus problemas. A todos. Claro, porque lo que hay es una atención integral. Sí. Con lo cual, si por ejemplo un peregrino ha roto su ropa, ¿qué pasa? Eso es lo que te estaba contando antes detrás, ¿no? Que uno está haciendo el camino y se cae, se rompe el fémur y se rompió el pantalón. Tenía un pantalón
Entonces, encargadas, bueno, le vamos a buscar un pantalón, lo que le haga falta, para volver a su país en condiciones. No va a volver con ese pantalón. Es un ejemplo, ¿no?, de miles que te puedo comentar. Bueno, desde luego, yo creo que este es el servicio más desconocido de H&M Hospitales, al menos aquí, y que debemos potenciar e incluso recomendar, ¿no? Sí. Porque facilitar todo esto a una persona que lo necesita es lo máximo que se puede hacer en ese momento. Ya nos están conociendo muchísima gente en Santiago, sabes que funciona mucho aquí por boca a boca, Sí. Los hoteles están encantados con nosotros, nos llaman muchísimo ya directamente a nuestra línea de 24 horas que estamos. Claro, porque dais un servicio, me imagino, de 24 por 24 horas, 365 días al año, por supuesto. O sea, que tu Uno no móvil... elige cuando enferma, o cuando cae, o cuando sufre un accidente. Sí, efectivamente, o sea, que tu móvil está siempre disponible. Siempre, siempre. Hablábamos, bueno, ya nos adelantaste, ¿no?, un poquito, ¿no?, de las peculiaridades de este servicio y de todas las facilidades que le dan al paciente. No sé si se te ocurre alguna cosa más, algún detalle, ¿no? Uno, Sí. ahora mismo, hablando de uno que tenemos ahora ingresado, Sí. musulmán, Sí. y está haciendo el Ramadán. Entonces, claro, buscarle la comida a las 4 de la mañana y a partir de las 10 de la noche, respetando la cultura y la religión de cada uno. O sea, que incluso hasta llegáis a eso. Sí, Bueno, es increíble. A ver, está claro que tenéis una amplitud de miras sí. importante, porque yo creo que este tipo de trabajo no lo podría hacer alguien que, bueno, pues que solamente mirara. No, por eso Así, te ¿no? decía antes que todo nuestro equipo es gente que ha trabajado fuera, ha estudiado fuera y tiene otra visión del extranjero. Increíble. Siempre increíble. respetando, siempre. Pues ahora no tenemos mucho más tiempo, pero probablemente sí que podamos conocer algunas curiosidades más de este servicio Muy que bien. tú coordinas también. Gracias. Pues ya saben, dentro de muy poco conoceremos más detalles del servicio de atención al paciente internacional que brinda H&M Hospitales en Galicia. Así que, bueno, no se despeguen de sus ordenadores porque muy pronto conocerán más detalles. Como siempre, H&M Hospitales siempre a la vanguardia.